Muy bien, hola a todos, hola a todas. Es un gusto para mí continuar con estas lecciones virtuales de nuestra clase de análisis del discurso. Y el día de hoy estaremos iniciando con el tema número 2 de nuestro bloque 2 de la clase. El tema número 2, como nosotros sabemos, está dedicado ya a la aplicación del análisis del discurso como una forma, como un enfoque de investigación para nuestra investigación semestral que trataremos de seguir conduciendo hasta cierto punto, ¿no? Quizá no podamos concluir la investigación en forma de llegar hasta unos resultados finales, pero sí podemos comenzar el planteamiento de nuestra investigación. Entonces, todo el tema 2 estará dedicado a esa forma en que el análisis del discurso, lo que hemos estudiado a nivel teórico a lo largo de todo el semestre, ahora lo llevaremos a cabo a la práctica, ¿ok? Empezaremos por la lección número 1 de este tema 2, que es la selección de enfoque. Y, como ustedes saben, estamos siguiendo la discusión de Stephanie Taylor en su libro, que es el libro de texto que hemos adoptado para la clase, que es What is Discourse Analysis? ¿Qué es el análisis del discurso? ¿Ok? Un libro introductorio para estudiantes como ustedes que van a empezar a utilizar el análisis del discurso, que se están familiarizando con esta forma de investigación. Y el día de hoy empezamos el análisis del capítulo 5, los retos del análisis del discurso. Esto es muy importante porque nos va a confrontar la autora con una serie de preguntas que nos tenemos que hacer para poder nosotros determinar cómo vamos a llevar a cabo nuestra investigación. Entonces lo ha organizado todo el capítulo a partir de preguntas que son preguntas muy comunes por parte de aquellas personas que están empezando este tipo de investigaciones. La primera pregunta, que es a la que le vamos a dedicar toda esta lección, ya en próximas lecciones estaremos abarcando más de una pregunta, porque si no, no terminaríamos nunca. Esta primera pregunta tiene que ver con el enfoque adecuado para la investigación que queremos realizar. Y esta es una pregunta fundamental para todos nosotros. No nada más cuando estamos hablando de análisis del discurso, sino cuando estamos llevando a cabo cualquier tipo de investigación. ¿Ok? Entonces, esto que estamos aprendiendo para análisis del discurso aplica también para otras investigaciones con otros enfoques muy diferentes. Confróntenlo en todo momento con lo que otros docentes les han enseñado o con lo que ustedes mismos saben sobre investigación en el área de ciencias sociales, en el área de educación. ¿Ok? Muy bien, veamos entonces, antes de empezar con lo que nos dice Stephanie Taylor, al recordar un poco lo que hasta este momento sabemos sobre investigación a partir de lo que hablamos en el tema pasado. Decíamos la vez pasada que hay un proceso de investigación que tenemos que seguir y que ese proceso de investigación define aspectos tan importantes como, por ejemplo, qué método vamos a usar para obtener información, qué insumo estaríamos utilizando como punto de partida para generar datos. Pero todo eso tiene que empezar en etapas previas. Una etapa previa fundamental que es la definición del objeto de estudio. Establecer un tema, definir los objetivos en cuanto a ese tema, producir algunas preguntas de investigación que nos sirvan para orientar el proceso completo. Y a partir de ese objeto de estudio definido, podremos nosotros empezar a seleccionar un enfoque de investigación, es decir, decidir qué tipo de investigación vamos a realizar y cuál va a ser el alcance de esa investigación. Si lo pensamos detenidamente, veremos que la pregunta que nos hace Stephanie Taylor, qué enfoque debo de determinar, nos ubica exactamente en esta primera parte del proceso de investigación. Entender nuestro objeto de estudio, definirlo, ya comenzamos este ejercicio de definir qué queríamos investigar, cuál iba a ser el tema de nuestro trabajo y a partir de ahí decidir el enfoque. Bien, bueno, ahora nosotros estamos pues ante una situación que amerita tomar una serie de decisiones. Pero esas decisiones se deben de tomar de manera informada, como en toda investigación seria. Veamos, ¿en qué consiste un proyecto de análisis del discurso? Bueno, este esquema más o menos trata de dar respuesta a esa gran pregunta.
¿Qué es un proyecto de análisis del discurso? Nos dice Stephanie Taylor que un proyecto de análisis del discurso implica la conexión entre estos cuatro elementos fundamentales: una teoría, un tema determinado, un enfoque de investigación y una serie de datos a partir de un material lingüístico específico. ¿Qué quiere decir esto? Que toda investigación de análisis del discurso es particular, es distinta a todas las demás. Es un tipo de análisis dentro de los análisis cualitativos que implica o que demanda mucha imaginación y mucha creatividad por parte de los investigadores, porque se construye a partir del objeto mismo. Y como nosotros sabemos, en una investigación no hay dos objetos de investigación iguales, porque el objeto de investigación es también la perspectiva de investigación. No está separado de eso, ¿ok? Hay afinidades entre objetos de investigación. Dos investigaciones pueden abordar más o menos un mismo objeto, pero nosotros sabemos en ciencias sociales que el objeto lo define el método que usamos y el método lo define la perspectiva con lo que analizamos. Y acá cada perspectiva es distinta. Entonces, no hay dos objetos de investigación estrictamente idénticos. ¿Ok? Es algo importante. Por lo menos es mi perspectiva con la que hacemos investigación en ciencias sociales y en humanidades. Veamos ahora cada uno de estos elementos por separado. Por ejemplo, cuando decimos que un proyecto de investigación es la conjunción de estos cuatro elementos, quiere decir que entre los cuatro se va a definir el tipo de investigación a realizar. La teoría, es decir, para hacer una investigación en análisis del discurso necesitamos tener una perspectiva sobre cómo nosotros creemos que el lenguaje se conecta con la realidad, y en particular con tres aspectos de la realidad: el poder, la construcción de la identidad y la conformación de culturas. ¿Ok? Estos son tres elementos clave que nosotros debemos tener bien claros para adoptar una perspectiva, una postura en cuanto a cómo el lenguaje interviene en la formación de estos tres elementos. Okay. Una vez que tengamos ese aparato teórico bien construido, nosotros necesitamos conectarlo con el tema específico que hemos seleccionado estudiar. ¿Sí? ¿Qué queremos investigar y para qué queremos investigarlo? Por ejemplo, si nosotros queremos analizar posibles discursos de el inglés como lengua colonial, lengua colonizadora o lengua global, forzosamente nosotros tendremos que tener una idea en general de cómo el lenguaje, en este caso una lengua como el inglés, moviliza una serie de elementos relacionados con la autoridad, el poder, lo que es verdadero, lo que es falso, lo que vale y lo que no vale. También cómo la presencia de una lengua extranjera, en este caso el inglés, adoptada como lengua global, pues contribuye o conforma la identidad de ciertos colectivos y cómo eso puede ir generando nuevas perspectivas culturales en una comunidad determinada. Nada más estoy hipotetizando si esa fuera nuestra investigación. Al mismo tiempo, debemos entender que estos elementos, la teoría que estamos revisando, el tema que queremos estudiar, los objetivos que estamos buscando, van a tener que estar en alineación con el enfoque que nosotros vamos a decidir. Es decir, qué tipo de análisis del discurso queremos utilizar. Sabemos que hay, por ejemplo, un tipo de análisis del discurso que se conecta directamente con la conformación de dinámicas de poder, es decir, el análisis crítico del discurso. Sabemos que hay también un tipo de análisis del discurso, y esto lo estudiamos durante la primera parte del semestre, que se conecta con los mecanismos con los que las comunidades generan estrategias de pertenencia o membresía, es decir, análisis de la identidad, conformación de la identidad. ¿Quiénes pertenecen a este grupo y quiénes no pertenecen a este grupo a partir de la manera en que las personas hablan, ¿ok? O usan el lenguaje? También hay acercamientos de carácter
etnográficos, ¿no? La llamada etnometodología aplicada al análisis del discurso, que nos ayudaba a entender o a estudiar ciertas conformaciones culturales. Por ejemplo, a ver, esta comunidad que está aquí se identifica como una cultura o no, qué elementos de su lenguaje, del uso del lenguaje, intervienen para conformarlos como cultura, qué los define. Muy bien. Y estas pues tres en conjunto, ¿no? Entonces aquí tendríamos que decidir qué tipo de análisis del discurso queremos usar. Y finalmente esto también nos va a llevar a determinar el tipo de insumos con los que vamos a nutrir nuestra investigación como evidencia de lo que queremos decir y como soporte de confirmación de la teoría que hemos estado utilizando. Es decir, qué tipo de material lingüístico queremos, qué tipo de datos vamos a construir a partir de ese material lingüístico. Entrevistas, análisis de la conversación, revisión de documentación oficial como demostración de un discurso de poder, o el discurso de los libros de texto, ¿verdad? Cómo se conforma en un libro de texto ciertas identidades relacionadas con el inglés como una lengua extranjera o como una segunda lengua, según sea el caso. ¿Ok? En general, eso es lo que nosotros andamos buscando. Muy bien, pasemos ahora a cómo, cuáles serían los primeros pasos a desarrollar en una investigación como esta. El primer paso consiste en saber qué se ha hecho antes, conocer una serie de antecedentes de investigación que nos deben ayudar a determinar qué enfoque vamos a desarrollar nosotros. No podemos saber el enfoque que queremos llevar a cabo si antes no hemos visto cómo otros investigadores han enfocado una investigación en análisis del discurso. Entonces, para eso tenemos que llevar a cabo una investigación documental. Y esto quiere decir que hay que hacer un acercamiento de carácter analítico, ¿ok?, a otras investigaciones. Esto ustedes lo conocen como antecedentes teóricos y antecedentes metodológicos. Es decir, qué se ha hecho similar a lo que nosotros pretendemos hacer. El primer aspecto que hay que cuidar cuando hacemos esta investigación documental es la selección de fuentes confiables. Muy importante. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Primero, revistas de investigación. Revistas que vienen de un centro de investigación, de una universidad, de una institución con respaldo académico. Memorias de congresos o las llamadas ponencias, ¿ok? Diferentes eventos académicos alrededor del mundo organizan presentaciones de avances de investigación o resultados de investigación, y a esos documentos que llamamos ponencias quedan compilados en una serie de memorias. Entonces hay que identificar ciertos congresos. Empezaríamos, por ejemplo, con las ponencias del CONICEN, el famoso Congreso de Educación Normal en México. Hay 3 congresos y esos congresos tienen, cada una de sus memorias tiene al menos pues ya unas 200 o 150 documentos ahí compilados. También los centros de investigación publican ciertas documentaciones, las investigaciones completas, informes de investigación. Esto sería para una investigación más robusta. O hay también la posibilidad de estudiar documentos oficiales. En el caso de nosotros, analizaremos cuidadosamente aprendizajes claves y el plan no el plan, sino el programa educativo, ¿no? El modelo educativo para la educación obligatoria en México, que se lanzó entre el 2016 y el 2017, que es el que es vigente en la actualidad, aunque sabemos que estamos en proceso de tránsito porque hubo un cambio constitucional, un cambio en la ley de educación, que de hecho estamos esperando las leyes secundarias. Bueno, a partir de la selección de fuentes confiables, y aquí es importante explicar una cosa, ¿no? Una fuente confiable. Un documento en PDF no es una fuente. El PDF es un formato del documento. Entonces, el que el texto esté en PDF o en Word no le implica para nada ninguna relación con ser o no una fuente confiable. Es solo un formato. ¿Ok? 2. Internet no es un, una fuente de información. Internet es un espacio donde hay fuentes de información. ¿Ok? Y eso es importante tomarlo en cuenta antes de decidir. Bien, una vez que tengamos esta serie de fuentes confiables seleccionadas,
debemos hacer una organización de nuestras referencias. Es decir, hay que encontrar una manera de clasificar estas referencias recolectadas por temas, por enfoques, por aspectos de interés para nuestra investigación. Y muy importante, tener cuidadosamente anotado la información de la fuente en el formato APA, que es un formato práctico para poder encontrar la fuente en cualquier base de datos o utilizando una base de datos específica que nos provee la universidad o a través de internet si es una fuente abierta. ¿Ok? La idea es que podamos decir de dónde hemos sacado estas fuentes y para eso sirve el formato APA. Es la única función del formato APA. ¿Ok? La claridad. Bien, una vez que ya tenemos la selección de fuentes y las tenemos organizadas en un documento, digamos un Excel o un Word con la lista de referencias clasificadas y comentadas, procedemos al análisis de estas referencias. Y esta es la parte más importante de la primera fase de investigación. Se trata de analizar cuidadosamente cada una de las fuentes que nos resulten relevantes. Para eso hay que ser muy selectivo. No podemos leer, digamos, más de 10 artículos en un periodo de tiempo reducido como el que nosotros tenemos. Así que debemos trabajar en calidad más que en cantidad. Para eso hay que hacer una buena selección de las fuentes, organizarlas bien para poder decidir cuáles leer a profundidad y cuáles nada más leer superficialmente y desechar si es necesario. ¿Cómo le hacemos esto? Bueno, hay que hacer un análisis rápido, un escaneo rápido, leyendo los textos, las investigaciones, tratando de identificar el tema. ¿Qué se está estudiando aquí? También identificar con claridad objetivos y preguntas de investigación. Es decir, ¿para qué se estudió este tema? ¿No? ¿Qué se buscaba con esta investigación? Otro elemento importante de identificar es dónde se estudió y con qué clase de sujeto se trabajó. Esto es importante para poder nosotros saber si se parece o no a nuestro tipo de investigación. También es importante hacer un análisis de la metodología que se siguió para la investigación, es decir, hay que saber cómo se estudió el tema, ¿ok? ¿Cuál fue el enfoque de análisis del discurso que se utilizó? Y aquí pues es importante recordar otra vez los tipos de análisis del discurso que ya conocemos. Análisis crítico del discurso, etnometodología, análisis de la construcción de membresías o el acercamiento cultural, ¿ok? Tratar de reconocer a grandes rasgos con la mayor claridad posible la metodología que se siguió, ¿ok? Por ejemplo, qué tipo de material lingüístico se utilizó. Si hicieron entrevistas, si se analizó una conversación grabada en un programa de televisión o si se decidió intervenir en calidad de observador en un consejo técnico y de ahí se tomaron notas de las conversaciones, se grabaron las conversaciones, se videograbaron, se hicieron transcripciones o no se hicieron, qué pasó, qué metodología se siguió. Y finalmente, conocer los resultados y las conclusiones. Esto hay que tenerlo muy claro de cada una de las investigaciones que vayan a formar parte de nuestros antecedentes. Y es necesario que lo manejemos tan claramente que podamos explicarlo en cualquier momento cuando alguien nos pregunte. ¿Ok? Bueno, para concluir, pues les propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer nuestro propio ejercicio analizando una fuente confiable que yo ya he seleccionado previamente. En la próxima lección nos acercaremos a cómo obtener fuentes confiables, ¿no? Artículos de fuentes confiables. Ya lo estaremos trabajando, pero por lo pronto yo les proporciono uno. Yo ya seleccioné un artículo y ustedes tienen que llenar esta tabla haciendo una lectura analítica de ese artículo. Es un artículo, es una investigación sobre análisis del discurso o utilizando el análisis del discurso para acercarse a un tema relacionado con la enseñanza del inglés. Es decir, es un artículo que sí nos puede servir de antecedente para nuestra investigación. Sería como el primer antecedente que vamos a tener. Entonces hay que poner aquí en la primera columna, ¿verdad? En la parte negro tenemos que poner aquí los datos de el artículo en APA. Aquí resumir el tema, algunos de los objetivos,
2 o 3 preguntas de investigación que ustedes puedan abstraer del artículo. Recuerden que los artículos no en todas partes vienen organizados así como objetivos, preguntas de investigación, así como hacemos nosotros. Cada academia tiene su estilo. Datos sobre la muestra, es decir, qué población se analizó, a qué sujetos se estudió o qué instituciones fueron revisadas. ¿Ok? Si, por ejemplo, en el artículo anterior que leímos fue un libro de texto, pues aquí mencionar el libro de texto que se revisó, ¿no? Tipo de material lingüístico que se está utilizando, un documento, una conversación, entrevistas. ¿Cómo se utilizó el análisis del discurso? Esta es la parte más importante. A ver, ¿qué enfoque se usó? ¿Qué se analizaron? Se analizaron cuestiones de membresía, se analizaron cuestiones de identidad, se analizaron cuestiones de poder. Traten de explicar un poco, ¿no? Y al final aquí resumir los resultados que se obtuvieron. Bueno, con eso estaríamos terminando nuestra lección número 1 del segundo tema del bloque 2. Espero que disfruten la lectura del texto y nos vemos muy pronto.